Bienvenidos a los que están al otro lado de la pantalla. Un día más por aquí. Un día muy especial, porque los que me conocen un poco saben que vivo siempre toda mi realidad alrededor de una taza. Y hoy quería compartir espacio con un ser muy especial en torno a lo que ocurre alrededor de las tazas. Así como introducción, el mundo del té es uno de los grandes desconocidos en Occidente y uno de los más maltratados. El té es la segunda bebida más consumida en todo el mundo y, sin embargo, yo digo que es la más maltratada. Esto es como si nos fuéramos a un restaurante francés de alto standing, uno de esos de mucha etiqueta, y de pronto pedimos un vino y nos traen un brick de vino, nos lo sirven en una taza gruesa y encima nos lo sirven un poco caliente. Si sucediera eso, seguramente saltarían las alarmas. Y lo que ocurre con el té probablemente sería mucho más grave del ejemplo que os acabo de poner. Un té de muy mala calidad, secuestrado en una bolsa, hervido a una alta temperatura que destruye su sabor y no nos damos cuenta porque creemos que eso está bien. Y a la mayoría de personas, además, dirán que el té no les gusta y realmente porque nunca jamás probaron un té. Un té de esos libres, de esos que se manifiestan en el agua y que nos dan todo su potencial en forma de sabor. Y hoy me he querido reunir con Ryan, que está al otro lado de la pantalla, desde Buenos Aires, que tiene un proyecto explosivo que se llama Peichen y que es para mí un gran oasis en Buenos Aires que yo estoy deseando ir y que ya está súper recomendado para todas las personas que estén en el hemisferio sur latinoamericano. Ryan, bienvenido. Un honor tenerte aquí para dar luz al té. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos cuando quieran, cuando estén por acá. Acá Sí, estamos. sí, es como la parada obligada en Buenos Aires vas a ser tú en estos momentos. O sea, ya no hay como un monumento especial, no. Ya la primera parada va a ser esa, estoy convencido. Y hoy estamos aquí contigo para hablar de té y dijimos, a ver, claro, el té es muy amplio y es como aquí hay que acortar, tenemos que decir algo. Y hay un té especialmente que yo creo que es uno de esos maltratados rigurosamente. Universalmente. Sí, de forma grosera. Sí. El té más, el que más propiedades tiene, el que más nos gusta, el que más marketing tiene, y sin embargo el que más maltratamos, que es el té verde. Mm. Entonces, así como para entrar, y ya me callo yo, ¿qué es esto del té verde? ¿Por qué le llamamos té verde? ¿Té verde? ¿Por qué? Bien, la historia del té verde es muy larga, tiene miles y miles de años, y quizás para no meter demasiado en los detalles dinásticos, el té verde fue la primera variedad que existió de las 6 que conocemos, ¿no? Porque tenemos verde, blanco, oolong, amarillo y después rojo y negro. Y la verde es la primera, digamos, que existió. Así que por miles y miles de años, los asiáticos, los chinos en particular, solo tenían té verde. Y para ellos era un vegetal, una verdura de un árbol del bosque que iban a cosechar y que cocinaban y comían. Ni siquiera se bebía, ¿no? No se tomaba en infusión, no se infundía, digamos, sino que lo cosechaban como una verdura para agregar al wok, para hacer su salteado. Y así fue durante miles de años, ¿no? Tiene más de 5.000 años de historia, probablemente más de 6. Pero básicamente, ¿qué es el té verde? Es un té que se aplica calor en el procesado de la hoja para que se mantenga lo más parecido posible a un vegetal, a una verdura. Así que esa aplicación de calor lo que hace es frenar un proceso químico que se llama oxidación y paralelamente frena la fermentación bacteriana. Y así uno puede disfrutar de básicamente un té que tenga características de un caldo vegetal. Sabor a brotes de soya o de soja, sabores a espárragos, a espinacas, a cosas verdes, también frutos secos, ¿no? Cosas como, eh, bueno, almendras y distintos tipos de frutos secos y a veces hasta sabores levemente a pasto dulce, ¿no? El problema es que hoy en día lo que conocemos en Occidente muy, muy rara vez es un buen ejemplo de un té verde donde se hizo bien ese proceso y se hizo bien esa aplicación de calor sobre la hoja en el procesado. Y hemos recibido básicamente como productos hechos masivamente.
productos que son muy, muy amargos, tienen muy pocos nutrientes de los que supuestamente proponen que tiene el té verde, que está muy lleno de nutrientes. Y sí, eso, como que pocas personas creo han tenido como algunos consejos como para tener un criterio a la hora de elegir un buen té verde. Mm. Eh, Quizás los que son como muy nerds del mundo del té, sí, como que buscan tés especiales con un nombre específico que vienen directo de la mano del productor artesanal en Corea, en Japón, en China, etcétera. Pero creo que el grueso de la población tomadora de té no ha tomado como un té verde en buen estado o por lo menos un té verde que se parezca a lo que era la idea original, ¿no? Que viene en esta tradición de muchos años. Mm. Y además el té verde, como es uno de los sensibles, ¿no? Digamos, de los que si te pasas, si te molesta un poco el sabor, ¿no? Es un té que yo digo que es lo peor que puedes hacer es tomar un té de bolsitas de mala calidad, muy barato, típico de supermercado, ponerle agua a altísima temperatura, agregarle azúcar y creer que eso era un té verde. Yo creo que eso es... tendríamos que desmitificar primero, eso no es té verde. Bueno, lo es, Tal pero cual. pues bueno, es como Y decir... sería, digamos que sería el equivalente de comprar espinaca, picarla en pedacitos, dejarla secar al sol y que se fermente un poco, como un color medio marrón, ¿no? Café oscuro, ocre, guardarlo mucho tiempo en algo abierto al aire y que se ponga rancio, ¿no? Y después de muchos, muchos meses de haberlo guardado en un gabinete, en una alacena lleno de otras especias y aromas y sabores que se contagia, hacer un caldo de esa espinaca y ponerle azúcar, endulzando algo que en su principio era un vegetal, que tenía que tener un sabor a clorofila, a verde, a verduras directamente. Y mucho peor, ni siquiera usar espinaca para todo ese procedimiento asqueroso, sino ir al patio y cortar césped o grama o pasto y hacer el mismo y después infusionarlo, ¿no? Hervir ese pasto viejo contagiado y ponerle azúcar, pensando que va a ser una buena combinación, endulzar ese sabor herbal o vegetal por alguna extraña razón. Lo que tenía que ser un caldito casi salado se convierte en algo como que uno endulza para tapar el amargor extremo que tiene. ¿No? Imagínate, yo después de esta descripción que has hecho, me apetece muchísimo ir al supermercado y comprar esta bolsita. Creo que es una... Exactamente. Sí, sí, riquísimo. Sí, sí. Fíjate que además tendríamos que añadir todos los pesticidas que llevan todas esas hojas que al final son como las maltratadas, muy industrializadas. Y yo creo que podríamos dar como un consejo, y es que cuando tengan esa bolsita en casa, la abran, una de ellas, la vamos a desperdiciar, no pasa nada, la abran y vean ese color verde, si es verde o no es verde. Porque no es verde, o Exactamente. es un verde que recuerda que fue verde en algún momento, pero está como muy apagado, es un verde muy, muy, muy marrón y a veces casi ni verde. Es decir, cuando lo abres ni siquiera es verde. Por lo tanto, ya nos dice que, claro, si lo llamamos té verde y no es verde, probablemente estemos tomando un falsante, ¿no? Exactamente. La mayoría, digamos que el té es conocido que el té es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay como una producción masiva, ¿no? Para abastecer a ese ranking, a ese puesto que tiene. No hay suficiente té de calidad, digamos, aunque sea de calidad media, ¿no? Uh -huh. Como para abastecer la demanda mundial de ingerir esa bebida. Y la planta de té en sí, desde la cual se cosechan las hojas de té para hacer todas las 6 variedades, incluyendo el té verde, es una planta muy especial. Está llena de nutrientes que no se encuentran en ninguna otra planta en el mundo. Ningún, Ninguna tisana. Hay nutrientes que son propios de la planta de té, de la planta de Camellia sinensis, que sería el nombre en latín. Por ejemplo, la L-teanina, que es un tipo de aminoácido que solamente se encuentra en las hojas de té, de la planta de té. Uh -huh. Que no es que uno se va a morir si no consume té, sino que tiene todo un conjunto de cientos de nutrientes muy poderosos y por algo esa bebida ha durado 6.000 años, ¿no? 5 o 6.000 años, y hoy en día es lo que más se toma después del agua.
Pero como hay un consumo tan masivo, vos Luis muy bien lo dijiste, hay como producción de plantaciones de miles de hectáreas levantadas con cosechas levantadas con tractores procesados de a cientos y cientos de kilos en fábricas muy grandes, donde son máquinas, son robots, ¿no?, que van procesando la hoja, donde tienen como un estándar de calidad para el consumo masivo. Y ese nivel de producción, ¿no?, ya saliendo de la artesanal, saliendo de la cosecha manual y de un procesado artesanal, prestando atención a todo lo que sucede en la hoja, ya ahí perdemos la gran mayoría de los nutrientes. Así que el sobrecito o la bolsita, el saquito, si uno analiza en laboratorio, gramo por gramo, ¿no?, un té hecho artesanalmente de cierta calidad no tiene que ser el mejor té verde del mundo, ¿no? Un té imperial que salga miles de dólares el kilo no tiene que ser algo impagable. Una calidad medianamente artesanal, gramo por gramo, comparado con el té picado de la bolsita, el queso Gentera y que es hecho artesanalmente tiene 100 veces más nutrientes de esos nutrientes especiales que tiene la planta de té. Así que para conseguir esos famosos nutrientes del té verde y esa energía y todo lo que prometen que el té verde es buenísimo para la salud, me tengo que tomar 100 tazas de té verde de bolsita para equivaler a una sola taza de una hebra medianamente buena. Y uno no tiene que volverse experto de té como para saber si un té verde es bueno. No. Por algo se llama té verde, entonces debería ser verde. De hecho, los chinos usan algo que se llama los tres verdes. La hebra seca tiene que ser verde, puede ser verde claro, verde oscuro, verde amarillento, pero no puede tener total escasez de ese color verde. No puede ser marrón, café, negro oscuro, color ocre. Eh, ya verde aceituna se considera como ya un té verde medio viejo y cuando se envejece se va perdiendo, se van perdiendo esos nutrientes, se van degradando, ¿no? Después el licor de té, digamos, el licor del té es el líquido que resulta de la infusión con agua caliente, también tiene que ser verde. Ya cuando es amarillo oscuro o anaranjado, ahí ya ese té verde es viejo y se ha oxidado. Y en esa oxidación se rompen, se degradan las moléculas que son los nutrientes propios del verde que nos da esa energía, esos polifenoles, catecinas, flavonoides, etc., ¿no? Y después, obviamente, la hoja infusionada, la hoja final que está representada, también tiene que ser verde. Bien, pues yo creo que Así que los tres verdes. en el tip número 1 que podríamos decir hoy aquí en esta charla que estamos teniendo sería que dejáramos las bolsitas y nos fuésemos a tés que son libres, que yo los llamo libres porque lo que hace la bolsita es como que los secuestra, ¿no? Los deja ahí encerraditos y bueno, a veces es como muy cómodo tener una bolsita y yo que viajo mucho a veces pues tengo que acudir a ciertos test de bolsita, pero lo normal es que si conseguimos que estén liberadas, pues va a ser como un primer tip, ¿no? Que aunque sea un té que no sea de súper buena calidad, pero con que sea un té verde en hoja, pues ya va a ser como un primer paso que yo creo que estaría muy bien. Otra de las cosas que yo creo que podríamos decir es cómo se prepara, ¿no? Esto sería como muy grande porque sé que cada té verde va a tener una fórmula mágica, pero podríamos empezar como cómo no se prepara. ¿Qué te parece? A lo mejor cómo no se prepara, quizás es como más fácil que decir cómo se prepara. Bien, y ahí vamos a entrar en lo lindo de la cultura del té, que cada país y los tés verdes que hace va a proponer distinta vajilla de temperaturas. En China mismo, ¿no? Cada provincia tiene un estilo provincial, local, a veces cambia de un pueblo a otro, una aldea a otra, y ahí uno tiene un sinfín durante toda su vida para ir averiguando. Pero vamos a decir que, por lo general, cuando el té es de una calidad desconocida, ¿no?, lo mejor es usar agua a menor temperatura para no solubilizar o no extraer demasiado
demasiada intensidad, principalmente del gusto del amargor. Ujú. Los asiáticos son mucho más acostumbrados a ingerir alimentos, comer y beber cosas que son amargas y les gusta es un leve amargor en la comida. En la gastronomía fina también se estudia, ¿no? Esto de los 5 gustos y cómo que estén todos presentes en un mismo plato. Y eso, o sea, el amargor en sí no es malo, pero sí cuando es muy, muy, muy exagerado y tapa el dulzor del té verde y tapa el umami, ¿no? Y la salinidad y lo mineral, ya como que es un té solamente amargo, ¿no? Y hay tenues que son buenos, y después hay amargores muy, muy, muy exagerados que son como de resina, que son de estos tés que vienen de plantación y de cosecha con tractor. Entonces, un poco de amargor está bien, y puede ser una característica, de hecho, de un té de muy alta calidad, pero ya cuando tapa todo, digamos, no es tan bueno. Si el té verde es de extrema alta calidad, ya dentro de la hoja no va a presentar ningún desequilibrio, ¿no? Como que ya tiene la cantidad perfecta de amargor en cuanto a los nutrientes, los polifenoles que son más amargos, los antioxidantes son amargos la mayoría, tiene azúcares, así que tiene dulzor equilibrado, va a tener umami, que son aminoácidos, ese sabor proteico. Entonces, no importa cómo uno lo infusiona, casi como que te da mucho mayor rango de estilos y temperaturas. Uno hasta puede elevar la temperatura del agua y es casi imposible, como dicen, quemar ese té, ¿no? Como infusionarlo mal o infundirlo mal. Pero cuando es un té de una calidad ya media o baja, nos restringe mucho más, porque puede ser que sea un té de verano, donde hay un crecimiento más agresivo, más resina, más amargor, punzante. Y ahí vamos a tener que eh, tratar de no solubilizar tanto de esa resina y de esos sabores extremadamente amargos como para que sea apto para nuestro paladar. Y esto es todo un tema, porque yo puedo decir, Luis, tenés que infusionar el té así. Yo estoy dándote una recomendación para mi paladar, lo que a mí me gusta, que en mi caso me gusta el amargor. De hecho, me gustan los tés que son levemente amarguitos junto con ese otro abanico de cosas. Pero hay personas que directamente el amargor les produce rechazo. Entonces, su meta en el té es infusionarlo o infundirlo para que tenga cero amargor en absoluto, que suele ser la tendencia de nuestros países occidentales, incluyo todas las Américas y Europa. Somos muy dulceros, somos muy, nos gusta mucho, ¿no? Como colocar mucha cantidad de azúcar, de dulce en todo. Entonces ya como aparece, se asoma la cabecita del amargor en el té y ya, ¡ay, no! Claro. Pero se puede equilibrar los 5 gustos, ¿no? Sin comprometer, digamos, el aroma y los nutrientes, porque convengamos que cuanto más baje la temperatura, menos nutrientes solubilizo y menos aromas también. Aromas volátiles, cuanto más caliente el agua, más va a florecer ese aroma y esa complejidad. Y ahí está el tema. Si yo estoy comprando un té de muy, muy baja calidad, no se me permite disfrutar mucho del aroma y quizás el aroma ni siquiera es algo que uno quisiera disfrutar porque es esta espinaca, este pasto viejo, esta cosa fermentada vieja, y como que no va a ser muy agradable. Pero ya cuando es un té, ¿no? Como de hojas sueltas, libre, como muy bien dijiste, por ahí se me permite ajustar un poquito mi infusión y agregar un poquito de temperatura, pero también tiene que ver con el paladar de cada uno y sobre gustos no hay nada escrito, como dice el dicho. Hay tés verdes que, por ejemplo, son bastante amargos y la gente los compra porque no solo tiene amargor, sino que tiene todo un abanico de otras cosas, pero ya saben que ese té es amargo y lo compran por ese aspecto en particular, porque tiene un alto contenido de selenio o de algún mineral o de algún polifenol en especial. Después, los que no nos gusta el amargor, podemos optar por eh, infusionar o infundir el té de una forma que evite solubilizar esas cosas amargas. Pero un consejo universal que es muy difícil de dar en el mundo del té, ¿no? Como hace esto siempre, cuanto mejor calidad del té, menos exagerado va a ser el amargor universalmente. En la taza sería como 6 de estos, pero una porción grata, 300 cc o medio litro para uno tomar en un momento o a lo largo de unas horas, 1 euro o $1.50, sería como un té de muy alta calidad.
como porque las poquitas hebras y lo que rinde, ya tomar como un gyokuro te puede salir 1 euro por porción. Y un gyokuro vendría a ser como la máxima calidad de los tés verdes japoneses, por ejemplo. Y lo mismo en China. Hay tés mucho más caros que eso. Hay tés que salen $100.000 el kilo. Y bueno, uno dice, bueno, pero la porción. Pero son tés que son para políticos, para estrellas de cine, para cantantes, que uno nunca va a probar y tampoco uno tiene como para ir a comprar eso. Deben ser muy ricos, pero uno casi igual de rico te puede salir 1 euro por la... Eso ya es como una exageración. Estamos hablando como de un té, ¿no? Como hecho, recolectado a mano, cosechado a mano y procesado sobre carbón en un wok por un maestro que pasó toda su vida en una aldea, en una montaña, al lado de un monasterio, haciendo solamente ese té toda su vida. Pero sí, es como uno tampoco tiene que gastar ese euro en té todos los días, puede ser mucho menos que eso, y ahí vamos a conseguir ese valor. Va a mejorar el sabor, va a mejorar el aroma, va a mejorar la cantidad de nutrientes que nos da, ¿no? Entonces, recuerden eso, la bolsita, 100 tazas equivalen a ese té, ¿no? Que una sola taza ya nos da lo que nos da 100 tazas de té, de la bolsita. Y ese té que nos da 100 veces más, no sale 1 euro por porción, sale mucho menos que eso. Pero tiene que ser verde, verde, verde. Las hebras secas verdes, el licor de té, la infusión del líquido tiene que ser verde y las hojas finales. Así que ya con que sea verde es una mejoría, ¿no? Como ya teniendo los tres verdes, mejora muchísimo más. Si son hojas sueltas, mejor. Si es un té hecho de alguna forma artesanalmente, aún mejor todavía. Qué bueno. Y bueno, supongo que hay como muchos, ahora la gente que empiece a indagar sobre el té verde, pues verá que hay tés japoneses, tés chinos, tés de infinidad de lugares, pero si yo te voy a meter en un compromiso muy feo, pero si ahora mismo alguien que va a probar por primera vez un té verde de verdad, un té verde libre, un té verde que baila dentro del agua, que es feliz y que se expresa, ¿qué té verde le decimos que pruebe? ¿Con qué podría empezar alguien ahora mismo? Esto sé que es muy difícil, pero hay que hacerlo. Hay que animarles a la gente a probar algo. ¿Eh? Yo diría lo siguiente. Si se cultiva té en tu país o en algún país cercano, va a ser más económico porque menos del efecto de la globalización, menos transporte lejano y bueno, la huella todo ecológica de uno todo. Sí. Pruebe el té Va a ser bastante, artesanal más cercano que uno tenga, va a ser ¿no? Como bastante yo, difícil eso. claro, claro. Bueno, tú eres afortunado, ¿no? Y yo también soy afortunado ahora, porque en Georgia se cultiva mucho té, y bueno, mucho té, no lo sé si mucho, pero se cultiva té, tengo té Eso, recogido a mano, o sea, bien, eso. feliz, feliz. Tú también tienes El ahí. té artesanal más cercano que uno pueda conseguir acá en Argentina, Argentina es el noveno productor mundial de té, pero todo polvo de té, o sea, industrial, Ah, el peor té, sí. sí, como para el pigmento de Coca-Cola y para Lipton, bueno, Twinings también es casi mitad de té argentino. Eh, pero también se hacen tés artesanales acá en Argentina, así que conseguir el té más cercano hecho artesanalmente por un artesano, hecho recolectado a mano, procesado a mano, va a ser buen valor y vas a probar un té quizás desconocido, no de la marca, no busquen ninguna marca. Cuanto más famosa la marca, ¿no? Más consumo masivo va a tener, es imposible que eso sea algo como de cierta calidad. Decir, no, porque esta marca de París, de acá, de España, de esta... No, marcas conocidas, evitarlas. Y después de eso, yo intentaría conseguir un té verde japonés y un té verde chino para ver dos grandes estilos distintos y ver cuál a uno le gusta. Los tés verdes japoneses suelen ser más amargos porque utilizan vapor, pero uno puede hacer una infusión con baja temperatura. Los tés verdes chinos suelen ser un poco más dulces y vegetales porque utilizan un wok caliente, mucho más caliente que el vapor y destruye una parte del amargor en el té. Entonces uno tiene como un poco más de rango de temperatura que puede usar. Pero
son dos estilos que uno sí o sí tiene que probar y tiene que empezar por ahí. Pero recuerden lo más verde posible. Y si es hoja entera, ¿no? Hebras sueltas enteras, mejor. Y de ahí uno puede ir profundizando hasta el nivel que quiera. Pero una señal de un té verde de buena calidad, aparte del verde, es que huele a vegetales, a verduras, Mm. y no necesita ponerle azúcar, no precisa de azúcar. De hecho, queda raro. El azúcar tapa el amargor, pero cuando es bien vegetal, como ese caldito de algas o vegetales o frutos secos o brotes de ensalada, sería como hasta extraño colocarle azúcar, ¿no? A una crema de espinaca, una sopa miso o a una ensalada. Y no es decir que lo dulce no va bien, pero el té verde debería tener como un sabor muy vegetal y reminiscente como de un caldito caliente, más que el té negro que sí amerita a veces ponerle leche, azúcar y demás, porque es más como frutal, más maltoso, más a postre. Pero el té verde es todo lo opuesto. Pensémoslo como una hojita del jardín, de la huerta, infusionada, ¿no? Y como para ser consumido casi de forma salada. De hecho, en la antigüedad se salaba el té verde Ujú. como para darle más como redondez de sabor. Y se puede hacer hoy en día también. Así que hasta les diría de ponerle una pizca de sal si sienten que no, que es como levemente más amargo de lo que uno quería, uno puede ajustar eso en la infusión, pero ponerle, salarlo levemente en vez de ponerle azúcar y ver si no te gusta más, pensando así caldo vegetal, un caldito. Qué bueno. Oye, mira, has hecho como dos viajes ahora con el té. Has hablado de China y has hablado de Japón. Entonces yo antes de lanzarte la última pregunta, para los que nos estén viendo, les voy a decir lo que para mí supone cada té en un viaje, ¿no? Cuando yo infusiono un té japonés, yo lo que hago es que estoy dándome un paseo por una montaña completamente verde, con vistas al mar, y además es primavera, ¿no? Hace como buen tiempo. Cuando yo me tomo un té verde chino, yo lo que hago es que estoy por una montaña, pero ya se están cayendo las hojas y entonces es como un sabor que me recuerda a una montaña en otoño. Entonces eso sería como poner poesía a los sabores, donde un té verde chino sabe más, como claro, se utilizaría como un wok, ¿no? Están bueno, no vamos a decir tostadas, pero bueno, como, como el wok, ¿no? Como el sabor del wok. Entonces es un sabor a vegetal seco, aunque no se ha secado, es decir, sigue siendo el té verde, sigue siendo lo mismo, pero sabe a castañas, calabaza, sabores de otoño, ¿no? Es un sabor de otoño que da más calor. Y sin embargo el té verde es como más frescor, más mar, más hierba fresca. Entonces son como tomarte, es el mismo producto, sigue siendo las hojas del té, pero como ha sido tratado de forma diferente, uno lleva a un lugar, ¿no? A una montaña húmeda, una montaña muy verde, una montaña con vistas al mar donde es primavera, y otra montaña donde hay un bosque y donde estamos en pleno otoño. Eso es la metáfora que hago yo de los tés, para que cada Está uno muy bien. vaya como a un lugar o a otro. Y entonces yo cuando me tomo un té japonés, pues viajo a esa montaña. Y cuando me tomo un té chino, pues viajo a esa montaña. Bueno, hoy es una excepción porque hoy me estoy tomando contigo una taza muy grande que es un hojicha, que el hojicha también me puede llevar al otoño. Entonces sería como la Mm, excepción japonesa, vamos a decir. Pero no es, sí, sí, no es como tan tostadito fresco, así. no es tan Mm, fresco, no es tan fresco. Pero bueno, es que claro. ahora estoy en invierno, aquí estoy en el hemisferio norte, entonces toca también sabor Mm, de invierno. sí, y queda bien ese tostadito así para como acogedor, digamos. El hojicha es Sí, uno y de mis ahí, básicos. Es uno de mis básicos. Siempre sí, está. y es bastante económico, ¿no? Sí, O sea, es son tés súper que son económico. mucho menos de 1 euro por taza, estamos hablando de centavos, ¿no? Y es un té verde tostado y Sí. puede ser como un antes y un después, ¿no? Y además, fíjate que este se produce aquí también. Este lo Qué hacen. bueno, Sí, hacen hojicha. qué Entonces, bueno eso. ¿ves? Todos son ventajas. Entonces, sí, tengo también japonés, pero intento que si lo consigo de aquí, pues mejor. Y entonces, Sí, de productores locales, sin duda. claro, claro, y nos ahorramos Sí. todo el transporte y todo.
y todo el mareo de las hojas, ¿no? Oye, y por Sí, tal cual. último, antes de que nos demos un adiós, ¿por qué la gente tendría que consumir té verde? ¿Cuáles son los beneficios que seguro que venden muchos, que algunos serán verdad, otros serán medio Mm, verdad, otros estarán Bien, no tan potenciados como deberían? Cuéntanos algo, claro. o por lo menos 3 o 4 puntos. Ahí está, porque podríamos estar horas, ¿no? Se sigue estudiando el té, hay cientos de componentes químicos naturales en la hoja de té, Mm, algunos ni siquiera saben qué hacen todavía, así que se sigue estudiando en laboratorio, laboratorios chinos, japoneses, no se sabe todos los nutrientes, ni siquiera hemos descodificado todos los nutrientes que tiene la hoja de la planta de té. El té verde a veces lo proponen como la variedad más nutritiva, como el más saludable, pero no es así. Todas las 6 variedades presentan, por su proceso de producción y el nivel de oxidación y fermentación que tiene, distintos compuestos químicos en distintos estados, distintas moléculas que son todos beneficiosos para el cuerpo. Así que un té amarillo no tiene lo mismo que un té verde, pero sí tiene nutrientes. O sea, todos tienen la misma cantidad de nutrientes, solo que son distintos en las distintas variedades. El té verde en particular, muy bajo en cafeína, por lo general, pero muy, muy energizante. Entonces, a veces uno piensa que la cafeína es lo único que energiza. En realidad la cafeína, o la teína, como se llama en el té, que es exactamente la misma molécula, no hay cambio de estructura molecular, solo que se le dice teína cuando se encuentra en el té, pero es lo mismo que lo que está en el café o en el cacao, etc. Eh, la cafeína es un neurobloqueador que te miente y te dice no tenés sueño. Entonces uno siente como ¿no? esa ansiedad y esa energía estremecedora y después uno cae porque utiliza energía que no tenía tanto de sobra, digamos. Hay cafeína en el té, cafeína, pero en el té verde suele tener mucho menos que, por ejemplo, en un té negro, porque la oxidación del té produce más cantidad de cafeína, pasa de largo y se va. Entonces, lo que tiene el té verde de energizante no es por la cafeína, son polifenoles, antioxidantes, catequinas, flavonoles, un montón de aminoácidos. Entonces es como un jugo verde, ¿no? Es como tomarse un wheatgrass o ¿no? Algunas de estas bebidas, ¿no? Jugo de kiwi, algunas cosas como que son muy verdes. sí, sí, Entonces sí. no es un neurobloqueador que le miente al cerebro, no es esa cafeína del café, hay muy poquito de eso que termina absorbiéndose en el té. Estos nutrientes es como combustible, como petróleo, ¿no? Como va al cerebro Ujú. y el cerebro dice, todo esto me facilita el salto de energía de una neurona a otra, como un banquete, digamos. Claro. Así que Ahora que lo que te da mencionabas, el... ahora que Ujú. mencionabas lo del wheatgrass, ¿no? Como un zumo de hierba de trigo. La hierba de trigo se comercializa también en polvo y tú puedes hacerte tu hierba de trigo pues hecha con ese polvo verde. Entonces, como justo estamos hablando del té verde y has mencionado wheatgrass, pues ahora a mí me hace recordar el matcha, porque es también un tipo de té verde, que la gente se cree que no, pero sí, es té verde en polvo. Y entonces este té verde en polvo es como un wheatgrass, bueno, con propiedades diferentes, evidentemente, pero sigue teniendo su clorofila, sigue teniendo esa capacidad que tiene los verdes, ¿no? Que puede ser verde de alfalfa, puede ser verde de hierba de trigo, hay como muchos verdes, pero entre esos verdes podríamos incluir el matcha, que no deja de ser una hoja que ha sido triturada, pero con mucho más cariño, y si es una de alta calidad, evidentemente es como de lo más pro que podemos tomar. Sí, otra vez, 100 veces más que la bolsita, ¿no? Entonces mismo, si no es matcha, el matcha te da como mayor cantidad, ¿no? Pero si es una hoja de té vacía, de mala calidad, Claro. molida, ese matcha no te da. O sea, uno necesita 100 matchas para equivaler a un matcha bueno. Es el mismo concepto. Mm. Así que cuando pensamos en el té verde, no es la cafeína lo que nos energiza, sino que es todo un jugo, como un zumo, ¿no? Un combustible verde que va al cerebro y el cerebro empieza a funcionar mejor. Así que funciona mejor, hay mejor transmisión de neuronas, hay mejor rendimiento. Pero también el té verde tiene otros componentes como la L-teanina,
que son como relajantes. Entonces es como difícil describir el efecto que te da en la salud. Un buen té verde, un té verde de calidad. Claro. Energiza el cerebro, da capacidad de enfoque, ¿no? Focalización mental, te despierta mentalmente, pero no tiene el efecto físico que tiene como una gran descarga de café o un espresso o algo de eso. Claro. De hecho, la L-teanina, lo que hace en el cuerpo la L-teanina es como no relajar el cuerpo como del punto de vista de un sedante, pero sí entra al cerebro, suelta dopamina, da cierta sensación de placer, de bienestar, y contrarresta los químicos que se acumulan en el cerebro que causan estrés. Entonces se estresa, pero en realidad químicamente el té verde y el té en general va a bajar el nivel químico. Claro. Así que es como De hecho, te baja las revoluciones y la ansiedad y el estrés por un lado, pero también despierta el cerebro y la mente. Entonces tiene como un efecto dual, en una dualidad como que te energiza, pero acá adentro. Y te ayuda como a bajar un cambio, como decimos, como relajar la parte de estrés y de ansiedad y de revoluciones. Esa parte te la baja. cómo te puede centrar, ¿no? Claro, si nos vamos a los orígenes, que bueno, los orígenes nunca los sabremos de verdad porque las historias a partir de más allá de 5 años ya nos las hemos inventado. Imagínate, ya no sabremos nunca la realidad, pero era uno de los productos que les daban a los monjes para mejorar su meditación. Bueno, y se lo seguirán tomando, pero en el origen, ¿no? Era uno de esos productos que consumían para favorecer la meditación y que pudieran estar mucho más concentrados y presentes, ¿no? Que a Sí, veces, hasta hoy en día. claro, pensamos que Los monjes, tomas té y te elevas, pero no tienes por mm, qué ser así. Además hay muchos tés y depende en función de qué tipo y, bueno, y qué efecto hace en ti, hace como mucho más concreción. Para mí, yo siempre escribo con té, siempre escribo con té verde, té blanco, siempre escribo con té y es una de las cosas como que me hacen estar mucho más presente y que me conectan mucho más con el momento. O sea, que la gente no piense que tomo té y me vuelvo loco y me voy de fiesta. Bueno, a lo mejor sí, cada uno tiene un efecto, pero que también sirve como para poner foco y para ser mucho más productivo. sí, y hay en blogs y en libros hay mucha información confusa, como, no, porque el té verde es relajante, así que tómalo antes de dormir. No, no vas a poder dormir, vas a estar planificando, a 5 años quiero lograr, o sea, es activa la mente, pero tampoco es, ¿no? Que uno puede salir a correr un maratón porque tiene ese efecto también de asentar. De hecho, los monjes budistas eran famosos procesadores de té. Ellos hacían el té y tenían el honor de también poder consumir esos tés que eran hechos para el emperador chino en ciertas épocas. Entonces, te da energía desde el nutriente que le provee al cerebro, no a través de la cafeína. Por otro lado, el té negro, que tiene mayor cantidad de cafeína, está aún más compleja la molécula que está alrededor de la cafeína. El té negro, por ejemplo, tiene mayor cantidad de cafeína en laboratorio, pero menor cantidad que el té verde se absorbe en la sangre. Así que el té negro Mm, no es particularmente ni cerca de lo que es el té verde, ¿no? El té claro. verde es mucho más energizante que el té negro. Es que Así que también hay como cosas con eso hay mucha muy, confusión. muy extraños consejos. Sí, hay mucha confusión porque, claro, se cree que el té, cuanto más oscuro, más cafeína tiene, cuanto, digamos que el té blanco sería el que menos, pero ahí, bueno, podríamos entrar en un laberinto del cual sería muy difícil de salir en 5 minutos. Entonces, no nos vamos a meter en esos derroteros. Pero bueno, un buen consejo yo creo que extraigo de todo lo que nos cuentas es que no hay tés mejores o peores, o tés con más nutrientes o con menos nutrientes, sino que cada tipo de té enfatiza mucho más un tipo de nutriente u otro. Es decir, no es que el té verde tenga muchos nutrientes y el té negro no tenga nutrientes, sino que el té verde va a tener unos antioxidantes y el té negro va a tener otros antioxidantes. Y el té blanco, pues o sea, cada uno va a tener una serie de particularidades y de beneficios y que por ello el camino del té es algo que nos acompañará toda la vida porque cuanto más sabes, más te das cuenta que no sabes nada
y el camino se hace como mucho más interesante y suculento y estimulante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, fíjate, tenía un conflicto con el oolong. eh, no le había encontrado yo la gracia, ¿no? Yo pasé un tiempo en Taiwán, que es como bueno, uno de los sitios donde se hace buen oolong, y entonces, pues bueno, lo descubrí, pero como que no me enamoré, no me enamoré. Bueno, también porque si te enamoras del té japonés, pues quizás es como, no se parece, ¿no? Pero sin embargo, pues vuelvo a reencontrarme con el té oolong en un centro de té muy interesante que hay en Gijón, que se llama Okaeri, que desde aquí les mandamos saludos y si están gente por Gijón, España, pues que vayan por ahí. Y yo iba ahí a trabajar y me preparaban diferentes tipos de tés. Y entonces una vez te tengo que preparar un oolong. Digo, es que a mí el oolong no creas que es como mi favorito. Y entonces me prepara un oolong que ahí ya explotó el cerebro, ¿no? Entonces, siempre estamos en constante búsqueda y encuentros y nos damos cuenta que no podemos generalizar y que encontramos el amor en diferentes hojas, en diferentes montañas, en diferentes países y en diferentes realidades. Y yo creo que ese es el bonito viaje del té, que es justo que nunca se agota, que siempre descubres, que siempre aprendes. Y hablando de aprendizajes, nuestro tiempo está a punto de finalizar, nos tenemos que ir. Yo he disfrutado mucho este viaje, pero vamos a recordar que os encuentren en Peichen. Yo dejaré redes sociales, vuestra web y vuestros datos en todos los lugares, porque quien esté en el Cono Sur tiene que conoceros, porque yo os conocí recientemente, me enamoré. Necesito ir más que nunca a Buenos Aires a que me preparéis una taza de té sorpresa. Yo os llevaré té de Georgia, por supuesto, si viajo desde aquí. Ah, sí, me encantaría probarlo. Sí, Mm, sí. Además hacen cosas interesantes. sí, No te llevaré solo té. Te llevaré té, pero te llevaré brotes de albaricoque mm, y hojas uy, sí, de arándano que fermentan. Bueno, iré cargado con qué rico. sí, con pequeñas sorpresas, Es que el pero mundo es increíble, la cantidad de cosas que hay para probar. es infinito, sí. Pero está muy bien porque es como que no se termina. O sea, cuando tú crees que sabes algo, te das cuenta que no lo sabías, que solo habías creído que lo sabías. Y eso, Es así, otro día podemos hacer otra quedada para hablar de cómo el té nos recuerda y nos da grandes lecciones. Y es la naturaleza en realidad en general, pero como el té es una de las formas en las cuales nos vinculamos a la naturaleza y estamos presentes tocando una hoja, ¿no? Al final no deja de ser mm, eso, es tocar una hoja y beber una hoja, pues nos da grandes lecciones y podríamos filosofar mucho en torno a las cosas que suceden alrededor de una taza. Pero hoy hemos aprendido muchas cosas del té verde. Yo espero que la gente rompa las bolsas de té, que se una a las hojas sueltas de té, verde en este caso, pero puede ser cualquier color, pero bueno, en este caso tal cual. hemos abierto la puerta al té verde, que entienden que hay muchos tés verdes, que el té matcha es uno de los tés verdes y que no deja de ser como un weight grass, super propiedades, clorofila, Ujú, antioxidantes, proteínas, todo, un montón de sí, aminoácidos y que os pueden encontrar en Peichen, que estáis en Buenos Aires, y ujú, que también dais cursos, que eso es muy interesante, porque nosotros en la escuela mm, tenemos un curso lo llamamos experto preparador en Coffee and Tea, Slow Coffee and Tea, preparador lento, vamos a llamarlo en muy bueno. español, Ujú, pero vosotros tenéis test de cata de té, de ¿cómo es? Preparador, ¿no? ceremonia, ujú, Sí, bueno, tenéis como muchas cosas. Yo sí, quiero, ceremonia y ya te digo que yo medicina china, poco de todo. sí. Si bien nosotros somos, o sea, somos 4 socios acá en Beijing, mi socia original es taiwanesa, es una mujer de Taiwán que tiene 30 años estudiando el té y después todo el resto no somos asiáticos, pero específicamente nuestra casa de té y el instituto que se dan todos los cursos online y presenciales es como de la cultura asiática del té, ya sea japonesa, china, taiwanesa, etcétera. Así que muy como del lado ortodoxo asiático, ¿no? Sin ninguna duda, pero hay para todos. Ya. Mismo en YouTube, en nuestro canal tenemos un curso gratuito de 10 módulos, que es como todo lo básico sobre el té. Eso es abierto y libre para el que quiere saber un poquito más, qué es lo Ujú. que se considera calidad, cómo distinguirlo, el procesado y demás.
Y después ofrecemos todo tipo de cursos más del lado asiático, pero muy profundizados, como ya formaciones profesionales, más que bienvenidos. Tenemos alumnos en Europa, en todas las Américas, Qué bueno. así que sí, 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 Yo iré, yo es un iré, yo iré a camino hacer sin algo, fin. no sé lo que haré, me interesan todos vuestros cursos, voy a ir Tam- también a degustar un té ahí en ese lugar. Y, Cuando gusten. y bueno, pondré todos los enlaces como para que os encuentren y por supuesto, nosotros tenemos en el curso de té alumnos que son de Argentina, entonces esos alumnos espero que pasen por ahí y si están en Argentina, Uruguay, Chile o cualquier lugar cercano, que alguien de repente vaya a pasar por Buenos Aires, que vayan ahí y entonces les preparáis una taza de té verde de verdad para que sepan ahí de dónde viene todo, que además es mágico cuando te lo preparan. A mí me encanta preparármelo, pero cuando te lo preparan ahí llegas como a otro nivel de entender el té y lo que supone y cómo al final es una forma de dar amor a otro eh, metido en una taza. Es meter el corazón dentro de una taza. Así Sí, que, tal cual. Así que cuando gusten, pasen. Nosotros solo tenemos tés puros acá, así que nada, no comercializamos blends ni sabrizados. Y tenemos 400 tés puros de muchos países, no solo de China. Y de tés verdes debemos tener como 40. Así que wow, si tienen tiempo y pasan, sin ninguna duda les vamos a encontrar algún té particular, ya sea de Corea, de China, de Japón, de Taiwán, de donde sea, que sea apto para dar. Así que más felices de recibirlos. Y mientras tanto, hacer cosas online, claro que sin sí. ninguna duda. Claro que sí. Muchas gracias por el Y a tiempo, Luis. experimentar en su Y casa, que experimenten mucho en su casa, que sí, tal entiendan los cual. sabores, que jueguen, ¿no? Que se guíen también por la intuición de voy a poner más, como me amarga un poco, pues bajo la temperatura, echo menos cantidad y vas jugando ahí y aprendes, porque también es como se aprende, ¿no? Experimentando y sabiendo cuál es la forma perfecta de probar tu té, porque a lo mejor a ti te gusta el té blanco súper suave y a otro le gusta ese amargor extraño, vamos a llamar, que tiene un té blanco y a otro, bueno, pues ahí jugamos. Ryan, ha sido un súper gusto juntar Georgia con Buenos Aires. Eh, Placer absoluto que nos hayas aproximado al té. Te doy las gracias por haber abierto las puertas No, gracias a vos, Luis. de ese lugar y Nos estamos viendo pronto. nos encontramos pronto para hablar de Seguro, cosas sí. que hacer caminando en torno al té. Un abrazo gigante y a los que estén al otro lado de la pantalla nos vemos muy pronto. Chao.